Bien, pues bienvenidos todos a su programa Se Habla Rap con DNG. El día de hoy, nuestro invitado es un invitado muy especial. Es a una persona a que admiro. Eh, es un gran promotor de la cultura hip hop, sobre todo lo que es el interior de Yucatán. Eh, Su nombre es Sabio Pecador, ese es el nombre por el que se da a conocer. Eh, y pues he tenido la oportunidad de trabajar con él. He sido invitado de sus múltiples eventos que ha hecho. Eh, Entre las cosas más importantes que podemos mencionar es el festival WH Maya que se llevó a cabo en el 2014. Así, ¿no es así, Sabio? Sí, exacto. Fue en octubre de 2014 que se realizó ese festival. Exacto. Él también ha sido parte de un grupo de rap llamado Generación Violenta. Ha participado directamente en los eventos, o sea, sobre la tarima, pero más que nada él ha estado detrás de la tarima, organizando, gestionando, y más que nada, pues promoviendo esto que es de la cultura hip hop y sobre todo desde una perspectiva contra de las drogas, en contra de la violencia, etcétera, etcétera. Bien, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar la plática. Sabio, Dime, claro. tú eres nacido en Humán, ¿no? Eres No, soy de un natural. pueblito, de Texán Palomeque. Ah, eres de Techán. Sí, de He Texán tenido la oportunidad Palomeque. de ir allá, sí. Sí, exacto. Sí, de ahí, ya me cambié hace como más o menos unos 15 años ya me pasé a vivir a Oman, pero sí, nacimos allá en Texán En Palomeque. Techán. Está Sí. como a 15 minutos, 20 minutos de Humán. O 10 minutos nada más. Está cerquita, Pues está es que es cerquita. prácticamente podemos decir, es como cuando te dicen, tú eres de Mérida o de Canacín, pues de ambos, pues porque está al Claro, ladito, ¿no? O sea, exacto. Sí, eh, todo, todo lo que hagas, bueno, en mi caso, por ejemplo, todo lo que yo haga está directamente relacionado con Mérida, porque exacto. todo lo que ha sido mi carrera como rapero ha estado involucrado, he tenido siempre que estar involucrado de alguna manera relacionado con Mérida. Les explico, como el nombre del programa lo dice, se habla rap, vamos a hablar meramente de esto que nos ocupa y que nos apasiona. Creo que estarás de acuerdo conmigo, Sabio. Exacto. Así es, sí. Rap, rap, que es parte de la cultura hip hop. Bien, pues la primera pregunta que te tengo, Sabio, es, ¿qué Claro. significa el rap para ti? El rap para mí, ok, pues más que nada, o sea, o clásico, ¿no? Que es una forma de expresión y todo eso. Pero para mí lo que es el rap es realidad. O sea, yo lo puedo definir como realidad. O sea, el rap para mí es la realidad. ¿Por qué? Porque a través del rap, pues nosotros nos expresamos y hablamos de lo que realmente vemos, vivimos y todo eso. Entonces, para mí, rap es realidad, así lo defino. Con esto quiero yo entender que para ti el rap es una manera de interpretar la realidad o de externar Sí, lo que tú... externar, exacto. O sea, la realidad, bueno, cada quien tiene su perspectiva, ¿no? De la realidad y todo. Pero algo en común que tienen todos es que a través del rap expresan y exponen la realidad que viven. O sea, cada uno vive una realidad diferente,
pero al final de cuentas el rap nos sirve para exponer, para dar a conocer. Entonces, por eso, para mí el rap es la realidad, o sea, es lo que yo vivo, es lo que yo soy, es lo que yo hago. Entonces, prácticamente, por eso yo lo defino así como la realidad. Sí. Vaya, vaya. De acuerdo. Cuéntanos alguna penuria que hayas pasado a causa del rap. A causa del rap. Bueno, algunos sí lo saben, algunos me conocen desde hace años y todo, pero hay algunos que no. O sea, vamos a decir que de 10 años o sea, de aquí a 10 años hacia atrás, la mayoría de la banda hip hop acá de Yucatán y algunas partes del país ya me conocen, ¿no? Soy promotor de hip hop y todo. Pero antes de todo eso, pues yo me desenvolvía más en el ambiente cristiano. Entonces, una de las penurias que yo tuve, pocos lo saben, yo formé parte de una denominación evangélica donde, pues, tiene una organización muy peculiar, donde la última palabra, pues, no lo tiene el pastor, como en muchas religiones lo manejan, ¿no? Es que el pastor se queda con todo el dinero, son ese tipo de cosas, ¿no? Pero, en donde yo estaba, pues, tenía una organización diferente. Teníamos tesoreros, teníamos lo que es el presidente, el vicepresidente, entonces una organización más... Más democratizada, por decirlo de alguna manera. Exacto, era democrático. Entonces, yo en mi infancia y todo, pues crecí en esa iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo alcanzo, se puede decir, la mayoría de edad, yo me vuelvo el presidente de una congregación. Entonces yo era el líder de una congregación. Haciendo una comparación, no se puede decir que era como el pastor de una iglesia. Entonces yo era el líder de esa congregación, yo era el presidente. Entonces las penurias que pasé por el rap, pues creo que lo más fuerte que pasé a causa del rap fue el hecho de que me disciplinen y me quiten mi cargo. ¿Por qué? Porque, o sea, el rap no era considerado algo bueno en ese entonces, dentro de lo que es la religión donde yo estaba. Entonces a mí me destituyen de mi cargo, me quitan la responsabilidad de la iglesia y todo. Entonces siento que fue lo más fuerte que yo pasé a causa del rap, porque empezaron a escuchar los líderes de allá, ¿no? Empezaron a escuchar que yo canto rap, que yo empecé a vestirme de forma diferente, igual y todo eso. Entonces ya me hablaron, me dijeron, ¿sabes qué? Si tú no cambias, vas a tener que dejar todo eso, todas las responsabilidades que tienes en la iglesia, lo vas a tener que dejar. Entonces, pues era algo que me apasionaba igual, estar como líder de la iglesia, pero sentí que ese no era lo que yo tenía que hacer, o sea, no era mi propósito, no, o sea, era parte nada más que yo estaba experimentando como líder de una iglesia. Entonces, pues, eso fue lo más difícil que pasé a causa de verdad, que me quiten mi cargo como líder de una iglesia. Y a causa de eso, pues sí, no sé, o sea, sí, me sentí un poco chiviado, un poco molesto con la iglesia, ¿no? Pero al final de cuentas yo seguí con mis actividades y todo, pero sí fue algo fuerte para mí. ¿Por qué? Porque toda mi vida pues había pasado en ese ambiente, ¿no? Y ser el líder de una iglesia después de ser nada más un alumno de escuela dominical y todo, y llegar a ser el líder, pues para mí era algo importante. Sin embargo, pues a causa del rap, ¿no? Pues tuve que dejar todo eso. Sí, seguramente podemos escuchar historias parecidas, ¿no? En el que muchos han tenido que sacrificar cosas que de verdad que valoran. Menciona un artículo relacionado con el hip hop que te haya costado monetariamente, lo que más te ha costado monetariamente hablando. Ok, pues lo que me ha costado más dentro de lo que es la cultura hip hop, pues creo que ha sido la forma de vestir. Muchos decimos, no, no tiene nada que ver, no puedes vestirte como tú quieras, pero yo que comencé a ver lo que es el hip hop, ¿no? Lo que es la cultura,
de Estados Unidos, ¿no? O sea, yo fui copiando todo eso de Estados Unidos, pantalones anchos, tenis, playeras anchas, jerseys, sudaderas, entonces todo eso me gustó y de hecho hasta la fecha sí me he visto, entonces creo que lo que más me ha costado dentro de lo que es el hip hop, hablando de monetariamente, es la vestimenta, principalmente los tenis. Sí, Los sí, son tenis. carísimos los tíos, sí. Bueno, yo no, no le he invertido tanto a la cuestión de la vestimenta, principalmente por la cuestión económica. Pero sí, Claro. sí, definitivamente los tenis, las jerseys, todo eso. Podemos decir entonces que tienes un guardarropa que podemos decir que podría ser parte de tu patrimonio. Exacto, de hecho mi esposo me regaña mucho por eso. Sí, exacto. Sí, de hecho es algo que a veces he visto, ¿no? Comentarios, he escuchado comentarios más que nada de gente pues, con los que convivo, ¿no? A veces dicen, no, pues es un rapero, no, pues no se viste bien, ¿cuánto más va a costar la ropa que usa? Que yo empiezo a reír, ¿no? Pues si Sí, supieran cuánto tengo encima, digo. No, pero sí es algo, tampoco me voy a los extremos, porque hay gente que invierte demasiado en eso, ¿no? Pero sí, o sea, cuando se ha podido, pues obviamente uno con familia, con hijos, todo eso, ¿no? Pues lo económico pues está limitado, pero dentro de mis posibilidades, cuando puedo adquirir una prenda o unos tenis, pues ahí se van todos mis ahorros prácticamente en la vestimenta. Y no es que yo gaste mucho, me compre lo más exclusivo, ¿no? Pero yo soy más clásico, ¿no? O sea, por ejemplo, en cuanto a tenis, me voy más por ejemplo, los Adidas, los Superstars, como debe ser, con ¿no? eso, como debe ser. O los AF1 de Nike, bueno, con eso, o sea, tampoco me voy que unos Jordan de tantos miles de... con eso yo estoy contento. Pero sí ha sido lo más costoso en cuanto a lo que es la cultura hip hop, sí. De acuerdo. Siguiente pregunta. Menciona un rapero que te gustaría ver en vivo y por qué. Ok, rapero que quiero ver en vivo. Pues actualmente desconozco si hace sus presentaciones, pero más que nada sí me gustaría conocerlo. África Bambata. África Bambata, sí, o sea, hay muchos raperos que realmente puedo decir quisiera estar en un concierto y todo, pero si me dijeran en el hip hop un rapero o alguien que represente todo eso, yo diría que África Bambata. La neta, sí me gustaría conocer personalmente a África Bambata, por lo que representa Qué le en la dirías historia. a África Babata si lo conocieras frente a frente? Si lo conociera frente a frente, me quedo sin palabras. La ¿De verdad verdad? no sé qué decir. De hecho, cuando llegó a México en un festival, yo estaba planeando ir creo que era un festival de B-Boys o algo así. Llegó, yo estaba planeando, a ver, sacando los ahorros, a ver si puedo ir, pero no se pudo por cuestiones de trabajo, pero sí, o sea, la verdad, algo que yo le pudiera decir, si lo veo en persona, la verdad no sé. Creo que lo primero que saldría de mi boca sería que lo admiro demasiado, sí, por Ujú. lo que es, por lo Por que lo él que ha hecho, representa, ¿no? sí, Por por lo lo que que... representa, exactamente, por Sí, Zulu así Nation es. y todo eso, sí, Sí, es hasta cierto punto como un equivalente a lo que tú haces, ¿no? Él fue el principal promotor, sigue siendo, creo yo, el principal promotor de la cultura hip hop, dentro de su, exacto, vamos de nuevo, dentro de su propia marco de convicciones, porque él también tiene, digamos, su propia religión dentro de su Zulu exacto, Nation, ¿no? exacto, Y pues, sí, pues ahora que lo mencionas, puedo entender definitivamente por qué tú te sientes así, ¿no? Con este personaje, el África Bambaataa. Y quién no quisiera este, conocerlo exacto. en persona. Eh, la siguiente pregunta es, película relacionada con el hip hop que recomendarías. ¿Qué recomendaría? Como yo estuve involucrado, más metido de lleno en lo que es el breaking,
Recomendaría la de Beat Street. Beat Street es la película que yo recomendaría. O sea, para quienes quieran conocer acerca de la cultura hip hop, les recomiendo demasiado esa película. Esa película está buenísima de principio a fin. Sí. De acuerdo. Entiendo yo que tú al principio eras precisamente un b-boy, ¿no? Sí, exacto. De hecho, desde la secundaria, en la adolescencia, de hecho, ni sabía que era breaking ni nada, porque como te comenté desde un principio, ¿no? Pues vengo de una hacienda, ex hacienda y todo eso, y no había mucha información, no había internet, no había nada de eso que tenemos actualmente. Entonces, la información acerca del hip hop pues era muy limitada. De hecho, creo que lo primero que yo vi y me gustó, o sea, que es el breaking, fue en los videoclips de Caló, que salían bailando, y decía, ¿qué será ese baile? Me gusta ese baile, ¿no? Y ahí empecé, o sea, yo no sabía ni siquiera que era breaking, ni siquiera conocía el hip hop ni nada. Entonces solamente me gustaban las acrobacias, los movimientos que hacían, los pasos de baile. Entonces, me fue gustando y ya empecé a practicar. De hecho, ya de ahí en adelante, o sea, desde la secundaria, mi adolescencia, hasta los 19 años, pues yo era B-Boy. De hecho, la última presentación que tuvimos fue precisamente en la secundaria donde yo estudié. Desde ahí hicimos nuestra última presentación con un grupo de chavos allá. Ya fue mi despedida como B-Boy, se puede decir, a los 19 años. Y es que, como tú mencionas, nosotros que somos ahora sí que de la vieja escuela, o como me gusta llamarle, de la clásica facultad, eh, eh, así empezamos todos sin saber cómo se llama. O sea, nosotros lo veíamos y soñábamos con poder lograrlo, pero no sabíamos, esa cosita que suena como chico, 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 no sabíamos que se llamaba Scratch. O allá cuando damos las vueltas así de cabeza, no sabíamos que era breakdance, pero ahí estábamos, ¿no? Exacto. O los beats, cuando pasábamos una y otra vez al mismo beat, no sabíamos que era un beat, que era un loop, nada de eso. Exacto. Hasta ya que nos teníamos que relacionarnos con otras personas que se habían relacionado con otras personas para que nosotros pudiéramos irnos, ¿cómo se dice? Empapando, averiguando. Exacto, sí, de hecho precisamente fue así, porque yo, como te comento, en mi adolescencia pues practiqué el breaking sin saber que era breaking. Ya de ahí, cuando ya, pues ya salgo del pueblito, ¿no? Y me paso acá a Humán, empiezo a tener otra perspectiva. De hecho, cuando yo estuve en el bachiller, en el Cobay, conocí a Seba Pleiva, conocí a Padre Anderson y a Giro Extremo con los Big Boys. Entonces, pues ya fue cuando ya me empecé a empapar más de lo que es la cultura. O sea, desde que conocí a Seba Pleiva, entonces fui metiéndome más en lo que es la cultura. Sí, Sí, te empezaste a informar más, ¿no? exacto, sí. Menciona un rapero que tú creas que está sobrevalorado. Sobrevalorado. Es que realmente es difícil, o sea, para mí es difícil mencionar a uno nada más, porque son muchos, muchos los que están sobrevalorados. Es que realmente en la actualidad se sobrevalora en cuanto al rap, ¿no? A los raperos y todo. No sé, se tiene un concepto muy diferente al que yo tengo del rap. Entonces, por eso considero que está muy sobrevalorado. Muchos artistas que actualmente, de hecho, hay dos grupos, ¿no? De raperos que tienen sus dos videos que sacaron últimamente, ¿no? Que considero que están muy sobrevalorados, que tienen millones de visitas, millones de vistas en YouTube y todo, pero considero que no, o sea, hacen rap y todo, pero así en lo personal no los considero parte de la cultura hip hop. No sé, o sea, sí siento muy, muy sobrevalorados esos artistas. Actualmente, te puedo mencionar, ¿no? A nivel nacional, de hecho, creo que el último video que vi fue el del Davo, MC Davo, con su grupo. Creo que se llama Tui, el video que subieron esta vez.
Siento que están muy sobrevalorados ese tipo de artistas, la verdad. O sea, mencionar de uno nada más, ¿no? Son demasiados los que están sobrevalorados actualmente. Pero MC Dago es el que se te viene a la cabeza. Sí, sí, porque ¿No? es el último video que vi. Es el último video que he visto, sí. Okay. Sí. Bueno, y por el contrario, un rapero que sepas que pienses tú que está infravalorado. Pasa lo mismo, o sea, no es uno nada más, o sea, son muchos. De hecho, a veces cuando yo platico con otras personas, ¿no? Siempre del ambiente del hip hop, me dice, oye, ¿escuchaste a tal fulano que no sé qué? Y yo, no los escucho. Y me dice, no, pues recomiéndame música o pásame música. Y yo les digo, ¿ya escuchaste a fulano, a no sé qué? No los conozco, me dice. Entonces, pues prácticamente hay muchos que son muy buenos raperos, pero que prácticamente no son muy famosos, se puede decir. Por ejemplo, acá en México se puede decir que, por ejemplo, admiro mucho al rango bajo, a los guerrilleros igual, los admiro demasiado. Guerrilleros. Entonces, son raperos que sí, o sea, respeto y siempre escucho sus canciones y todo, pero si le preguntas a un chavo actualmente, ¿no? O sea, si los conoces, va a decir que no los conoces, ni siquiera escucha su música, porque escuchan más, no sé, a los que están de moda actualmente. Entonces, siento que no tienen el reconocimiento que realmente ellos merecen. O sea, lo que han hecho realmente por el hip hop nacional, pues no tienen ese reconocimiento prácticamente. Pero son muchos, son muchos. Ok, pero guerrillero sería entonces el que tú pondrías como... Sí, Guerrilleros es uno de los grupos. Boldy más que nada. Sí, si hablamos de un rapero, pues Boldy, de Guerrilleros. Sí. Oye, y aprovechando que, bueno, que tú estás igual muy involucrado con la cuestión del rap cristiano, ¿tú crees que hay raperos cristianos que están sobrevalorados e infravalorados o cómo lo ves? Sí, demasiado. O sea, pasa lo mismo que en el ambiente secular, pasa lo mismo en el ambiente cristiano. De hecho, al principio, cuando empezaron a aceptarse lo que es el rap dentro de las iglesias, habían buenos temas, habían buenos raperos que estaban más enfocados a lo que era el hip hop y también lo que era el cristianismo. Actualmente ya es más por diversión, por entretener, ya están los artistas actualmente. Hay muchos que están muy sobrevalorados. Los más famosos, ¿no? Es algo personal, no puede ser que algunos no lo consideren así, pero yo escucho a un Redimidos actualmente, pues nada que ver con el Redimidos que yo conocí. Entonces siento que están muy sobrevalorados actualmente. Y muchos de los artistas que comenzaron, que Funky, que Redimidos, que Manny Montes, que Alex Zurdo, siento que últimamente están más para entretener nada más. O sea, Como que ya se trata de esquemas comerciales. Exacto, sí, de hecho muchos de los que conozco. Y acá en México, hablando ya de México, de los que yo conozco, hay muchos que realmente hacen bien las cosas, están enfocados mucho en el hip hop, no dejan la esencia del hip hop, pero tampoco dejan la esencia como cristianos y todos siguen firmes desde que los conocí hace casi 2 décadas hasta la fecha, se mantienen firmes en cuanto a rap cristiano y que igual casi no son muy conocidos. Por ejemplo, está el caso de Marto. Marto es uno de los que yo considero igual que se ha mantenido. Hay otro que se llama Sabino M, igual, o sea, muy buenos raps que hacen ellos. Y considero que ellos casi no los toman en cuenta, pero realmente, o sea, representan el hip hop cristiano, si se le puede decir de esa manera. O sea, realmente son referentes del hip hop cristiano. Sí. De acuerdo. Y es que desde mi punto de vista, yo siento que hay una línea muy delgada, ¿no? Que en cuanto a
como tú dices, mantener ambas esencias en equilibrio, porque pues podemos encontrar raperos que mantienen el mensaje cristocéntrico, pero que en cuanto a su nivel de lírica, su nivel de quizás de dominio del flow y todos esos elementos que son necesarios para poder decir, ah, esto es un buen rapero. En ocasiones lo tienen que dejar a un lado por no comprometer su mensaje. Y está el otro caso, ¿no? De que al contrario, con tal de mantener su flow, sus rimas y todo, pues hace un poco al lado lo que es la esencia del mensaje. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, exacto, eso pasa demasiado. De hecho, yo considero que no solo en el ambiente cristiano, también en el secular está pasando, pero específicamente en el cristiano sí pasa eso. O sea, hay muchos que sí tienen ese. De hecho, hay muchos que he estado escuchando últimamente que sí tienen ese mensaje cristocéntrico y todo, pero bueno, yo no me meto en ese tipo de controversias, ¿no? De decir que no representan. De hecho, el mismo Redimidos lo dijo, ¿no? Muchos dicen que ya no soy hip hop por lo que yo hago, ¿no? Pero realmente hay muchos que yo siempre lo he criticado y siempre lo criticaré. El hecho de irse, yo siento que cuando tú tienes una identidad, por ejemplo, en mi caso, desde que yo conocí realmente lo que es el hip hop, fui formando una identidad dentro del hip hop. Entonces, esa identidad la mantengo hasta la fecha. O sea, cuando yo era, no sé, hace 15, 20 años atrás, cuando me decían, no, pues es una moda nada más lo que tú tienes, te estás vistiendo así nada más porque estás chavo todavía y, bueno, cuando pasen los años lo vas a dejar. Pero yo siento que cuando tienes una identidad, esa identidad permanece, claro, o sea, y es cierto. Yo si veo, por ejemplo, a mi hermano menor, el más chico, ¿no? Cómo se viste y todo eso, pero también es rapero y todo, yo no lo critico por su forma de vestir, ¿no? O sea, es otra forma, es otra época, él formó su identidad en otro tiempo, ¿no? Muy diferente al mío. Pero siento que esos raperos que se van moldeando a lo que está de moda, ahí sí siempre lo voy a criticar. Eso es correcto, estoy de acuerdo contigo. A nivel cristiano o secular, siempre va a ser así. Sí, estoy muy de acuerdo. Y es que, pues, sí, ¿cómo te puedo decir? Creo que hay un fenómeno que tiene que ver con la manera en la que nosotros vamos enfrentando o encarando nuestra madurez como personas. Y es que hay quienes confunden el hecho de cambiar tu apariencia con la madurez. ¿A qué voy? Como tú dices, nosotros nos encontramos con muchas personas de nuestra época que se vestían como nosotros. Y que, bueno, ellos confirmaron la idea que tenía mucha gente en ese tiempo de que era algo pasajero, pero hay otros que no. Pero el hecho de que nosotros, por ejemplo, nos guste vestir o mantengamos esa manera de vestirnos, no significa que no hayamos madurado en realidad. O sea, eso no es un factor que determina tu nivel de maduración. Hay quienes se visten ya bien, como ahora sí, como una persona de su edad, y resulta que lo que menos tienen es responsabilidad, madurez, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es generacional. Es difícil para nosotros entender a los chamacos de ahorita que se ponen sus pantalones todos apretados y la ropa que usan y que además se hagan llamar raperos y coperos. Dices, eso no es. Pero una vez me puse a analizar esto. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los inicios del hip hop.
los inicios del hip hop, pues igual era más que nada ropa tipo deportiva, ¿no? Que usaban sus pants para correr sus sudaderas, esas para correr. Puedes ver, por ejemplo, en las fotos a Grandmaster Flash. Y estoy seguro que los que estuvieron en esa época veían a los 90 todos preocupados, todos mucha ropa, que nosotros lo vemos y decimos, eso es. Pero quizás ellos dijeron lo mismo, ¿no? No esos chamacos que parecen enanitos con su ropa, está mal. Entonces, sí, creo que nosotros como personas debemos de entender que al final de cuentas las tendencias de la moda van cambiando. Sin embargo, me gusta mucho lo que tú dices, mantenerse firme en su identidad, lo que no sucede con muchos. Puede ser por dos cosas, o porque se van acoplando, como que se van como camaleonizando de acuerdo a los tiempos, más que nada por una cuestión a lo mejor comercial, y por otro lado están los que simplemente se dejaron llevar por la idea, ¿no? De que, ya no te piensas así, ya pareces chamaco, eres chaporruco, ¿no? Como dicen por allá. Pero sí, es otro tema también muy, muy interesante, del cual se puede quizás no llegar a un acuerdo al final de cuentas. Ya estamos a punto de llegar al final de esta entrevista y en este momento voy a hacerte el último par de preguntas. Rap y delincuencia. Danos tu opinión. Rap y delincuencia, ok. Pues algo que he visto, que he observado en la sociedad, que en primer lugar a los que son parte de la cultura hip hop no les llaman hip hopers. Normalmente cuando tú dices que eres parte de la cultura hip hop, lo primero que te dicen, eres un rapero. Entonces como rapero tienes ciertas características. Entonces yo siempre he dicho, no, pues cuando me ven a mí vestido de determinada forma, me dicen, eres rapero. O sea, delante de la sociedad no conocen el término hip hopers, ¿no? Entonces, cualquiera que sea parte de la cultura hip hop dice, es rapero. Entonces, hay algo que he observado, ¿no? Que siempre han dicho de los raperos por su forma de vestir, por la apariencia, siempre los relacionan con lo que es el vandalismo, la delincuencia y todo eso, siempre está relacionado. Y a mí siempre me han preguntado, ¿cómo ves esa situación? Y algunos que saben que yo soy cristiano y todo me preguntan también en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo es que veo? Si es un delincuente, ¿cómo se está vistiendo? O sea, ves su forma de vestir, es un delincuente, es eso, lo otro. Y escucha las palabras que dice, ¿no? Los insultos en sus canciones, eso, lo otro. Yo siempre me han preguntado eso, ¿no? ¿Cómo ves esa situación que de un rapero que esté relacionado mucho con la delincuencia? Yo siempre les digo, pues para empezar, el hip hop pues nace en un ambiente violento, entonces, y entonces no puedes, está muy relacionado, el rap está muy relacionado con gente de la calle, entonces no podemos evitar esa comparación, ¿no? O esa opinión de las personas, porque el hip hop de ahí viene. De hecho, a mí me gusta mucho lo que son la manera en que describe África Bambaataa, ¿no? Todo cómo fue originándose el hip hop y todo eso. África Bambaataa, ¿no? Que porque mataron a uno de sus amigos, luego él empieza a salirse de las pandillas, que precisamente él era el líder también de las pandillas, entonces, o sea, no podemos decir que un rapero está muy, muy lejos de ese tipo de situaciones. Entonces, cada vez que me hacen ese tipo de preguntas, digo, no, pues sí, está muy relacionado con la delincuencia, ¿no? Porque la gente de la calle, pues, normalmente escuchan rap y todo eso, pero yo siempre hago
divido el rap en dos grandes, se puede decir, no sé si género, no sé. Yo lo divido en dos partes. El rap que habla de la realidad como yo lo percibo, ¿no? Que te puede hablar de violencia, te puede hablar de drogas, te puede hablar de pandillas, te puede hablar de narcotráfico, te puede hablar sin fin de temas. El rap para eso está, para expresarse. Entonces, que te habla, pero que te está hablando de la realidad para que tú puedas analizar, tú puedas ver lo que está pasando y todo eso. Y la otra parte que promueve actos negativos en la sociedad. Entonces, yo lo divido así en rap que transmite algo positivo y rap que transmite algo negativo. Entonces, obviamente, lo que transmite algo negativo, pues está muy relacionado con los pandilleros, está muy relacionado con la delincuencia. ¿Por qué? Porque ellos promueven todo ese tipo de cosas. Entonces, sí está muy relacionado con eso, pero hay otra parte que no. De hecho, yo soy uno de los que he trabajado igual. Trabajo con gente de ese ambiente, ¿no? Se puede decir, de las pandillas. Y no necesariamente uno tiene que ser así. O sea, el hecho de que seas rapero no significa que seas un delincuente o que formes parte de una pandilla, pero sí está muy relacionado. O sea, siento que esa forma de que lo ve la sociedad, nunca lo vamos a poder cambiar. O sea, por más que uno haga las cosas para cambiarlo, nunca lo vamos a cambiar porque precisamente de ahí viene lo que es el hip hop, ¿no? El rap, de ahí viene de ese ambiente. Entonces, es algo que no se puede cambiar, pero que sí podemos diferenciar algunos aspectos. En mi caso, siempre he contestado eso, de que aunque yo me vista así, de tal forma, o yo escuche tal música, no me hace, es que, bueno, ya me hice bolas, ¿no? Pero hay algo también que siempre dice, ¿no? Es un ejemplo que siempre pone, de los tatuajes. Bueno, dicen, no, o sea, el hecho de que yo tenga tatuajes no me hace un delincuente, no sé. Y ponen precisamente a un delincuente, ¿no? Como estereotipo de esa frase, ¿no? Ponen a un delincuente, a un pandillero o alguien así, ¿no? Ponen con todos los tatuajes. El hecho de que tengas tatuajes no te hace un delincuente, pero en realidad, sí, o sea, también hay que diferenciar tipos de tatuajes, porque dicen, no, porque dicen, no, pues es arte, pues he visto muchos tatuajes que pues, no los considero arte, ¿no? Pero hay que identificarlo. De hecho, hasta en la vestimenta, ¿no? Tú ves a alguien, o sea cual sea la vestimenta, pero tú puedes percibir, puedes discernir más o menos si esa persona realmente es una buena persona o no. O sea, eh, no estoy diciendo que por tu forma de vestir, ¿no? Tengas que ser de determinada forma, pero sí influye mucho, o sea, esa forma. En mi caso, con mis compañeros de trabajo en la escuela, mayormente yo me he visto igual, o sea, voy así, ropa tumbada, jerseys, pantalón así tumbado y todo, y me ven, ¿no? O sea, y dicen, no, o sea, ¿cómo va a ser un maestro, ¿no? Un docente. Docente que está, pero de hecho, mis alumnos saben cómo soy y todo, ¿no? Y trato de vestirme de determinada forma, pero no significa yo siempre se los digo, ¿no? Tratando de justificarlo, no significa que yo sea mala persona por estar vestido así, pero sí influye, y de hecho en una plática con unas compañeras de trabajo decían ellas, no, pues es que aún en la forma de vestir, aunque digamos que no influye y todo eso, sí influye. Solamente hay que discernir, decía esa compañera. Si ustedes se fijan, le decía a los demás compañeros, el compañero Carlos, porque así me conocen los maestros, el compañero Carlos, vean cómo se viste. Sus tenis siempre blancos, 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 blancos. La ropa los pantalones bien planchaditos. Su ropa así, así. El cabello siempre arreglado. Bueno, en muchas ocasiones no tengo cabello. No tengo cabello, ¿no? Pero vean la forma, decían las compañeras, ¿no? Vean cómo es la imagen que presenta el maestro
aún vistiendo así, de esa forma, vean la imagen. Y ahora vean a un chavito de allá, un delincuente y todo eso, trae ropa ancha, trae tenis, trae eso, pero vean, comparen, decía la maestra, no comparen. Ahí se van a dar cuenta que, o sea, es cierto que la vestimenta, la apariencia y todo no hace a la persona, pero hay algunos factores que sí, o sea, que sí, sí dan ciertas características para clasificar a las personas. Pero sí, o sea, prácticamente la delincuencia con el edad, siendo que siempre va a estar relacionado porque muchos que están en ese ambiente, pues escuchan rap, entonces no podemos separar eso igual. Bueno, y ahora que volvimos un poquito ya a la pregunta inicial, con respecto a hip hop, rap y delincuencia, me comentas algo que se me hace interesante y es que, como tú dices, el hip hop inevitablemente está eh, relacionado con la delincuencia, nació de ahí, o sea, es imposible decir Exacto. que no tiene que ver con la delincuencia. Sin embargo, eh, nació el hip hop de la delincuencia con con la intención de acabar con la delincuencia. Y eso es una cosa Exacto. que no tenemos, que nosotros no tomamos en cuenta. Yo recuerdo que una vez alguien por allá mencionó, es que nosotros no podemos apartar el hip hop de la violencia porque el hip hop habla de la realidad y es imposible quitar la violencia. Tiene razón, pero como tú dices, dependiendo desde qué punto de vista lo pongas, porque yo te puedo hablar de delincuencia que hay en las calles y eso y lo otro, pero como con la intención de decirte, ok, fíjate qué está pasando y mira, podemos hacer esto para que no sea, para que no suceda. Y por otro lado, hay quienes hablan de delincuencia, pero para promoverla, para enaltecerla, ¿no? Entonces, Exacto. ojo, es inevitable relacionar a la delincuencia con el hip hop, pero ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo que se está llevando allá, ¿no? Exacto. Se está buscando ahí, ¿no? Eh, bueno, y lo que me lleva ya a la última pregunta del día, que es ahora rap y religión. Danos tu opinión. Rap y religión. Pues siento que dentro del ambiente cristiano, digo cristiano, ¿no? Porque es el ambiente, la En el que te religión mueves. predominante, ¿no? Acá en México. Pero es hablando de religión, siento que es que el rap es un arma muy poderosa, el rap, la verdad. Tiene mucha influencia en las personas que lo escuchan. De hecho, yo he aprendido mucho de la vida, se puede decir, escuchando rap, pero yo he aprendido mucho de eso. Así como puedes aprender cosas que te pueden ayudar a ti como persona, puedes aprender cosas que te pueden destruir como persona. Entonces, en el caso del rap y la religión, pues pasa lo mismo que en lo secular. Hay gente que utiliza de una forma positiva esa herramienta y otros que no. Pero está muy en relación. De hecho, yo relaciono mucho el rap. De hecho, el rap, eh, si nos vamos a la historia y todo eso, pues viene de las iglesias prácticamente, de allá de Estados Unidos, ¿no? Cuando hacían sus cultos y todo, ellos rapeaban se puede decir, sus oraciones o algo así que hacían, ¿no? En las iglesias de los gospel. De ahí sale mucho lo que es el rap. Ya otras personas ya empiezan a utilizar el rap ya de forma más enfocado a otros asuntos, pero yo siempre he considerado que el rap está muy relacionado con la religión, porque de ahí sale prácticamente, según mi forma de verlo, ¿no? De ahí sale, y por eso es una herramienta muy poderosa que puede ayudar a que las personas, pues se puede decir que mejoren hasta cierto punto. De hecho, en mi caso,
en mi etapa como rapero, pues ese era el objetivo también, ¿no? O sea, aparte de ser parte de la cultura hip hop, era transmitir un mensaje positivo. De hecho, siempre he visto que el hip hop está muy relacionado con el cristianismo. Yo siempre lo he visto de esa forma, porque ambos buscan el bienestar de las personas, buscan que las personas se superen. Entonces yo siempre he visto ese paralelismo entre el hip hop y el cristianismo. De hecho, como mencionábamos hace un momento, el hip hop nació, es cierto, de las calles, de la delincuencia y de todo eso, pero nació para hacer un cambio en la sociedad, para que no siguiera así de esa forma, para evitar, de hecho, el breaking que nació para que las disputas entre pandillas, ¿no? Por territorios y todo eso, de ahí nace el breaking, ¿no? Para evitar más muertes. Entonces, son cosas que ayudan a la sociedad. Entonces, por eso yo considero que el rap, que el hip hop en general, está muy relacionado con el cristianismo. De hecho, yo por eso yo me desenvuelvo en esos dos ambientes, ¿no? En el hip hop y el cristianismo. Están muy relacionados y tienen mucha influencia, como lo he dicho, no tienen mucha influencia el rap en general en la forma en que pensamos, en que actuamos. Si uno escucha, y yo ya he hecho ese tipo de, no de forma oficial, pero he hecho un pequeño estudio, ¿no? Referente a eso, de poner a chavitos, ¿no? Que escuchan, los cristianos, ¿no? Que escuchan rap cristiano, y poner a otros que escuchan rap secular. Yo he visto una gran diferencia en la forma de actuar, de expresarse de esas personas, de esos niños, ¿no? Cuando ya van creciendo. Se ve la forma en que se expresan, el lenguaje que manejan, las actitudes que tienen. Y eso no solamente, obviamente no solo es exclusivo del rap, ¿no? De todo tipo de género musical, pero hablando específicamente de rap, pues es un arma muy poderosa. De hecho, en todos lados, en todos los medios están utilizando rap para hacer cambiar hasta cierto punto la forma de pensar de las personas, para vender, para inculcarte nuevos ideales, no sé, o sea, en general se utiliza el rap para eso. Entonces considero que sí es un arma muy poderoso y dentro de la religión pues también es una herramienta que se ha utilizado. Yo que estuve involucrado en ese ambiente, puedo decir que el rap ha servido para cambiar la vida de muchas personas. En lo personal a mí me ha cambiado mi vida, o sea, yo de ser un fanático religioso y de todo eso, el rap a mí me quitó esa venda de los ojos, me empezó a enseñar, a analizar, a reflexionar, a argumentar y todo eso. Entonces, eso lo aprendí del rap. O sea, yo era un fanático, lo confieso, era un fanático religioso antes, cegado, pero a través del rap yo fui descubriendo otras cosas y se me quitó esa venda. Entonces, con respecto a la religión, pues sí, como digo, está muy relacionado y es un arma que están utilizando. Es que vuelvo a lo mismo, lo puedes utilizar para algo bueno o para algo malo. Entonces muchos cristianos, pues por lo general lo utilizan para algo bueno. Pero regreso a lo mismo, últimamente se está utilizando solamente para entretener. Entonces, incluso dentro de la religión, dentro del cristianismo, se está utilizando para entretener. Entonces está perdiendo el objetivo principal, que es el de despertar mentes, despertar a las personas, abrir sus mentes a una realidad diferente. O sea, se ha perdido eso y se está entreteniendo nada más. Entonces considero que eso está pasando en la religión. Cuando mencionaste que el rap viene de la religión, bueno, aquí como que podemos encontrar aparentemente una contradicción, ¿no? Decimos que viene de la calle y que viene de la religión, pero yo creo que sí sería bueno ponerlo aclararlo, ¿no? Para el público que nos escucha. Claro. Yo estoy igual de acuerdo contigo. Tú sabes que tú y yo estamos en muchas cosas, estamos en la misma línea.
Yo siento que sí, por ejemplo, volvemos a lo de África Bambaataa, al final de cuentas fue, como tú dices, tuvo que haber un detonador, en este caso que fue la muerte de su mejor amigo, para que esta persona pudiera empezar a encaminar su pensamiento a lo espiritual, ¿no? Él, no sé, tiene hasta donde yo sé, tiene una religión ahí medio rara, ¿no? Como que muy esotérica y todo, pero independientemente de eso, vino de una epifanía, un descubrimiento, algo que él entendió y que llegó y, bueno, hay que cambiar esto. En cuanto al cristianismo que tú mencionas, estoy de acuerdo de que yo quizás creo, más que nada, si nos ponemos muy estrictos, yo siento que principalmente en la cuestión de la forma, porque como tú dices, los cánticos, el gospel, las prédicas, de hecho está documentado todo eso, no lo digo solamente yo, Claro. que sí es un trasfondo de forma en cuanto al hip hop. Y bueno, podemos también decir, el mismo gospel dio pie al R&B, dio pie al funk, al mismo rock and roll, y del funk, del R&B, un poquito hasta de la disco, la música disco, igual es como que un engendro allá medio raro de funk y de otros ritmos que las vertientes son casi infinitas, ¿no? Y fue pues de ahí donde empezaron las partes de los breakbeats, de la música disco, de la música funk, de la música R&B, que ya luego fue dando pie en la cuestión formal a lo que es el hip hop. Ahora, en lo que es de trasfondo de contenido, vino como que mencionamos hace ratito, de las calles. Exacto. Y es allá donde podemos decir sin miedo a estar equivocado, vino de ambas partes, pero desde diferentes perspectivas. Exacto, sí. Ok, bueno, pues fue un placer, sabio pecador. Sabio O pecador. diría, ¿cómo que sabio pecador? ¿Explico por qué? Adelante, porque si no, pues igual, si se quedan con la idea de que, ¿por qué se llama sabio pecador? Antes te hacías llamar de otra manera, yo recuerdo que eras Ezequiel el sabio, te hacías llamar como Ezequiel el sabio, y ya de repente te empecé a ver que te ponías allá en tu cuenta de Facebook, sabio pecador. A ver, cuéntanos por qué. Claro. De hecho, cuando yo estaba en el rap, precisamente, me presentaba como Mr. Sabio. O Mr. Sabio me presentaba. Mr. Sabio. Sí, Mr. Sabio. Cuando estábamos en Generación Violenta, de hecho, eso también tiene su historia, ¿no? A mí sí me pusieron el apodo de Sabio, ¿no? En la escuela, pero como todo apodo, ¿no? Para burlarse de una persona. Ya luego fui asimilándolo y dije, no, pues si no es una burla, es un halago que me digan sabio, ¿no? Entonces fui asimilando el apodo de sabio, pero al principio en Generación Violenta, yo me presentaba como Mr. Sabio. Mr. Sabio era un rapero también, había otro Mr. Sabio en Puerto Rico. En puertorriqueño. De Triple C, igual. Entonces, cuando yo comienzo en el rap, él ya había dejado de rapear, de hacer música. Entonces, me pareció una muy buena idea quitar el Mister y agregarlo a mi nombre. Ya no nada más era Sabio, sino que era Mr. Sabio. Desde ahí me empiezo a presentar como Mr. Sabio. En Generación Violenta yo me presenté como Mr. Sabio. Y ya últimamente lo cambié. Es que realmente, y de hecho antes yo lo escribía con Z. Era Mr. Sabio, pero con Z lo escribía. La Z era porque pues siempre me preguntan, cuando me preguntan mi nombre. De hecho, para los que no me conocen, ¿no? Mi nombre completo es Carlos Ezequiel Pot Coyot, mis apellidos mayas. Entonces, cada vez que yo daba mi nombre, me decían, Ezequiel, ¿con S o con Z? Me decían.
Entonces, a mí siempre se me quedó eso. Entonces, cuando yo pongo sabio, yo lo escribo con Z. Entonces, hasta ahí también con sabio. Me decían, a veces cuando me daban reconocimientos de alguna participación así, sabio, pero con Z, con Z, no voy a poner con S, siempre con Z, ¿no? Siempre quise mantener eso de que me preguntaban siempre, ¿no? ¿Con Z o con S? Entonces, yo empecé a presentarme así, como Mr. Sabio, pero con Z. Ya después de eso, ya trabajando ya con pastores, ellos me decían, no, pues tu forma de ver las cosas es muy diferente. De hecho, yo tuve la propuesta de varias denominaciones, ya cuando a mí me destituyen, como habíamos mencionado desde un principio de donde yo estaba, hubo la propuesta de varias denominaciones de que yo sea pastor, ahora sí, no como presidente, como pastor de varias iglesias, ahora sí, no congregación, sino iglesias. Se me presentó la oportunidad de ser pastor de varias iglesias. Pero yo decía que no estaba hecho para ser pastor, no estoy listo para ese tipo de cosas. Entonces, algo que me decían ellos, no, pues, es que la forma en que tú hablas, en que tú todo eso, eh, se puede ver que hablas con mucha sabiduría. Entonces, a mí me gustó mucho esa expresión viniendo de pastores que yo respeto, que digan que veo o que hablo o que opino de alguna forma con sabiduría. Pues a mí me gustó. Entonces ya leyendo la Biblia, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y también hay muchos que confunden el temor. No, es que tienes que tenerle miedo a Dios para que seas sabio. No, en realidad no. El temor a Jehová, si uno lee en Proverbios más adelante, dice que el temor a Jehová es simplemente apartarse de lo malo. Ese es el temor de Jehová. Entonces, el principio de la sabiduría es apartarse de lo malo. Entonces, era lo que yo hacía, que yo, dentro del ambiente hip hop, yo me relacionaba con mucha gente que no era cristiana, que no compartía mi forma de pensar, ¿no? Pero que hacían otras cosas, yo compartía con ellos, convivía con ellos, sin embargo, yo no hacía lo mismo que ellos. Entonces yo me apartaba de las cosas negativas, yo absorbía lo positivo de los demás. Entonces, en ese aspecto, pues ya, pues digo, no, pues sí estoy haciendo lo que dice, ¿no? La Biblia es ser sabio, de apartarse de lo malo. Entonces, se me quedó con Mr. Sabio y todo. Pero, el Mister como que ya luego entré en una etapa así como de pensar, ¿por qué poner el Mister si yo soy más maya que gringo y todo eso, ¿no? Entonces, no, fuera Mister. Te Entonces, hubieras ya, puesto Zul, ¿no? ¿verdad? Entonces, Claro. no, Mister, yo no, Hay no. hay un título, bueno, yo no sé, yo no estoy muy enterado de los vocablos mayas, pero en este momento se me pasa una pregunta. ¿Hay un título así como señor o como don que se utilice en la lengua maya? Por ejemplo, cuando Sí, dicen sí, don sí. Carlos, señor Carlos. Mayormente se utiliza es una expresión, para decir, por ejemplo, don Carlos, se puede decir Nohoch, Nohoch es como una descripción, Grande. ¿no? Sí, entonces es como respetar a las personas. Entonces, normalmente se respeta a los señores, entonces cuando te refieres a una persona ya grande, un señor, entonces pues dices Nohoch o ya traduciendo hay otras palabras igual como Jung o algo así, o sea, respetar a las personas ya grandes. Entonces hay varias palabras, igual yo pensé en poner sabio, ya decirlo en maya igual, pero está algo complicado mencionar la palabra sabio en maya. Entonces, nadie se iba a aprender mi apodo, digo, no se puede. Además que ya todo el mundo, ya en el ambiente del hip hop y todo, pues ya me conocen como sabio, ¿no? Y es que en ocasiones hay que tener en cuenta también qué tan accesible es el nombre. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que muchos me preguntaban, ¿cómo se dice tu nombre? Ay, pues dime Dana Day con eso ya, ¿no? ¿Es Dana D o Dana Dida? Bueno, ya dime Dana Day y ya está. O sea, Exacto, entonces yo así, pero, y pensé la en un parte, momento, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? perdón, la parte de pecador, ¿por qué? Exacto, entonces yo pensé en cambiar el maya y todo, pero mantener sabio. Ahora, ¿por qué pecador? Pues en realidad, eh,
sentía en un principio que yo no era digno de ese apodo, ¿no? Desde sabio. Entonces yo me empecé a presentar como S, o sea, es de S de Ezequiel, era S, y mis apellidos PK, entonces yo me empecé a presentar como SPK, y SPK, SPK, SPK. Entonces se me quedó así, SPK. Pero yo digo, cuando me preguntaron, de hecho creo que hubo una actividad en Techán precisamente cuando fuimos, yo los vine a buscar acá en Humán, creo que también Jeff fue ese día o algo así, no me acuerdo. Me preguntaste, ¿y cómo te llamas o cómo te dicen? Yo dije, pues S o Z, no sé, o sea, algo así te decía. Es que no tenía no había terminado de concebir. Sí, no me sentía muy cómodo con el apodo de sabio, no me sentía muy cómodo en ese entonces. Entonces, yo me presentaba como SPK, S de Ezequiel y PK de Pot y Coyoc, los apellidos mayas. Entonces, pero ya cuando ya me sentí cómodo y ya todo el mundo pues ya me conoce como sabio, se me ocurre la brillante idea, como sonaba PK, y ya, entonces empecé a escribir con mayúsculas la P y la K, que son mis apellidos, y el Dor, el pecador, entonces como que se contradice, sabio y pecador, o sea, se contradice, pero en realidad yo veo que no es ninguna contradicción. Sabio, ¿por qué? Porque, lo expliqué hace un momento, ¿no? Porque trato de hacer las cosas lo mejor posible, sabiamente, o sea, tomar buenas decisiones. Pero el pecador, porque como mucha gente, algunos, bueno, no mucha, no creo que sea mucha, pero algunos me conocen que soy cristiano. Entonces muchos dicen que para ser cristiano pues se tiene que ser perfecto. Entonces ese es un concepto que muchos tienen. Una idea que se tiene, ¿no? Sí, a veces invito a algunos amigos, no sé, conocidos, y digo, no, pues, el cristianismo es esto. No, sí, está muy bonito todo lo que me dices, pero es que yo ve mi vida, soy esto, soy lo otro, no sé qué, empiezan a decir, no, cuando yo cambie, iré a tu iglesia, cuando yo cambie, voy a tu iglesia. Entonces, pero el concepto realmente del cristianismo no es cuando yo cambie, voy, sino que el concepto que yo manejo del cristianismo es, y que yo veo de las enseñanzas de Jesús, es de que acércate para cambiar, no es de que cambias y vienes, o sea, el cristianismo no es para gente perfecta. Entonces, yo leí un pasaje de Timoteo, una carta de Pablo, que le decía que donde Pablo mismo se ponía como ejemplo, él decía que Cristo vino a morir por los pecadores y de los cuales yo soy el primero. Entonces digo, si un gran apóstol, si el más macizo de todos, el que más admiro del cristianismo y todo, dice que es el primer pecador, o sea, el primero de todos, digo, o sea, yo, o sea, no tengo comparación, pero digo, pues no soy ningún santo. O sea, el ser cristiano no te convierte en ningún santo, como muchos creen, ¿no? Hasta el concepto santo que es, hay confusión igual en ese concepto. Piensan que santo es una persona perfecta, cuando en realidad santo es una persona que se aparta de algunas cosas. Entonces, tienen ese concepto. Entonces yo me presento como sabio pecador, saben que soy cristiano, o por lo menos lo escuchan o lo ven y todo. Es que de hecho dentro de la comunidad cristiana pues queda muy claro, no queda claro para el público en general. Exacto. Esta cuestión. Y yo cuando escucho sabio pecador, a mí se me viene a la mente de nuevo equilibrio, ¿no? Equilibrado, o sea, sabio, pero al mismo tiempo también pecador. Había una tradición en la civilización romana, cuando venían los héroes de guerra, les hacían sus desfiles y les tiraban flores y todo el mundo lo celebraba, ¿no? Pero atrás de ellos había una serie de comediantes que se hacían mofa de ellos mismos, de los mismos héroes, porque ellos creían precisamente en crear ese equilibrio bueno, son héroes, hay que admirarlos, pero también tienen su lado donde se le puede señalar, ¿no?
Y yo creo que es un concepto muy padre ese para mantenernos siempre ahora sí que con los pies sobre la tierra en todo aspecto, religioso, profesional, personal, es bien importante mantener el equilibrio. Exacto, sí, de hecho por eso, pues ya me gustó mucho eso de pecado. De hecho, porque Octavio Pecador. siempre que me presento a personas que apenas voy conociendo, dicen eso de pecador. ¿Por qué pecador? No, porque eres muy malo, no sé qué. Pero, no, la verdad no, no soy muy malo, pero sí soy un pecador. O sea, porque Había, no. había un rapero que se hacía llamar el pecador, pero eso sí, ese sí estaba grueso. Estaba en un grupo, no sé si aún están vigentes. Mexikings, los Mexikings se hacían llamar terriblemente violentos. No sé si lo llegas a escuchar de la época de Delinquent Habits, por ahí del 90 Parece que es sí. 94. Sí. Incitaban a la violencia así grueso. Sí. Bien, Sabio, pues fue un gusto tenerte aquí en mi espacio, llamémosle espacio porque no es ni siquiera un programa en sí, se habla rap. Muchas gracias, mucho éxito en lo que te propongas y pues esperemos que ya esta pandemia ya vaya menguando para que podamos seguir con nuestras inquietudes. Claro, sí, y igual, o sea, éxito en este proyecto que tienes. Y pues Gracias. es algo padre, ¿no? Ver a gente que seguimos en lo mismo, ¿no? Que nos dijeron que lo íbamos a dejar en algún momento, pero seguimos en lo mismo. Y sí, éxito en este proyecto que tienes y gracias por la invitación. Y pues no me queda nada más que agradecer y a los que nos vayan a ver igual más adelante, ¿no? Pues que vayan conociendo y que vayan viendo también este proyecto que tienes y que sea de éxito igual, ¿no? Y pues gracias por la invitación.